Vamos a ver ahora las leyes, dos leyes, que nos permiten trabajar con mezcla de gases como si estuviéramos haciéndolo con un solo gas, que cumpliera también con la ecuación de estado de los gases ideales en alguna de estas dos formas, definiendo de manera adecuada la constante de la unidad de masa para la mezcla de gases o la masa molar de la mezcla de gases. A propósito de estas expresiones, que son las que obtuvimos en las que vimos, porque no obtuvimos en bloques anteriores, un par de aclaraciones. En estos 10 años, desde el primer video de esta sección, cambiamos la nomenclatura. Antes llamábamos G a la masa, ahora la llamamos M, y antes llamábamos Rm mayúscula a la constante universal, ahora la llamamos Ru. Hicimos esto por una cuestión de unificación de nomenclaturas con otras cátedras. Y otra cosa que no dije en los bloques anteriores, finalmente, es que era el número n de Avogadro. Esta dijimos que es un múltiplo que llamamos mol. Y la cuestión entonces es que el número de Avogadro es la cantidad de partículas contenidas en un gramo de hidrógeno, partículas en este caso que serán átomos, o la cantidad de moléculas en 2 gramos de hidrógeno. Ese es el número de Avogadro que tuvo que esperar 100 años para ser determinado. Y que es 0,22 por 10 a la 23. Es una cantidad inmensa de partículas contenidas en la masa molar de todas las sustancias. Dicho esto, vamos a las leyes. Acá ya, para no aburrirlos mirándome dibujar, dibujé la experiencia supuesta con la que vamos a mostrar una de las dos leyes, la ley de Amagat. Estoy invirtiendo el orden histórico porque la ley de Amagat es la última en este conjunto de leyes, él la presentó en 1880, mientras que la otra ley que vamos a ver en este módulo, que es la ley de Dalton, es de 1812, es de la misma época que todas las otras. ¿Por qué invierto el orden? Porque la ley de Amagat es más fácil de mostrar como resultado de una experiencia que además es similar, inclusive podemos decir la misma, que aquella con la que mostramos en qué consistía la hipótesis de Avogadro. Se trata ahora no de hacer reaccionar químicamente dos gases, sino de mezclarlos. Si estos gases no reaccionan químicamente entre ellos, se van a mezclar. Quiere decir que en la manipulación que hacíamos antes, que es la misma, pasamos el gas A al tercer cilindro que inicialmente está vacío, con el émbolo apoyado en su fondo, y pasamos el gas B también a este cilindro. Los gases A y B no reaccionan, y lo que obtenemos como resultado de la experiencia es esto que se muestra acá abajo. Si mezclamos dos volúmenes del gas B con un volumen del gas A, tenemos 3 volúmenes en la mezcla. El resultado seguramente les resulta intuitivo, y si hubiera estado en condiciones de preguntarlo, alguno me habría dicho, alguno de ustedes, y van a ser 3 volúmenes. Efectivamente. Y esto dice la ley de Amagat, generalizada para una mezcla de una cantidad cualquiera de gases. La expresamos así. El volumen que ocupa una mezcla de gases a una dada presión y a una dada temperatura es la suma de los volúmenes que ocuparía cada participante de la mezcla estando solo a la misma presión y temperatura. El volumen que ocupa una mezcla de gases a cierta presión y temperatura es la suma
de los volúmenes que ocuparía cada uno de los participantes de la mezcla, estando solo a la misma presión y temperatura. Veamos qué consecuencias tiene esto en la formulación de la ley de los gases ideales. Si A y B son gases ideales, para el estado inicial del gas B podremos poner que P por B sub B es igual a la masa contenida aquí dentro de B por R1 de B y por T. Para el gas A, tendremos MA por R1A por T. Podríamos ya generalizar la formulación para el caso en el que acá hubiéramos tenido más gases. Diríamos P por Bn igual a Mn por R1n por T. Si sumamos miembro a miembro en esta ecuación, tendremos que P por la sumatoria de B, llamemos B sub I, aunque no le puse subíndices numéricos, pero supongo que entienden igual, es igual a la sumatoria de MI por R1I por T. Ya podemos borrar este dibujo. Volvemos a escribir aquí P por la sumatoria de B sub I. Ahora, lo que dice la ley de Amagat justamente es que esta sumatoria de volúmenes es el volumen que va a ocupar efectivamente la mezcla a la presión P y la temperatura T. Así que acá podemos escribir B, siendo B el volumen de la mezcla. Y esto lo escribiremos como, de nuevo, sumatoria de MI por R1I y por T. Fíjense que esta expresión es la expresión de la ecuación de estado de un gas ideal. La relación entre P, B y T es la misma. Solo tenemos que asumir que este paréntesis es igual a la masa de la mezcla por un R1 de la mezcla. Es decir, tendremos que decir P por B igual a M de la mezcla por R1 de la mezcla por T. Y podremos tratar a la mezcla de gases como si fuera un gas ideal. Por supuesto que la masa de la mezcla es la sumatoria de la masa de cada participante. Esto no lo podemos elegir. La masa ya está definida y es verificable, tanto la masa de cada participante como la masa de la mezcla. Pero entonces, si esto es así, R1 de la mezcla resulta ser la sumatoria de MI por R1I sobre la sumatoria de MI. Si igualamos estas dos expresiones y reemplazamos además la masa de la mezcla por su expresión natural, nos queda la expresión de la R1 de la mezcla. Vemos que es una combinación de las R1 de cada participante de la mezcla, y esto, para una mezcla de cierta composición, es una constante. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. Fíjense que esto lo podemos escribir de otra manera. Si tomamos un término cualquiera de esta fracción, tendremos la masa de un participante por su R1 dividido la sumatoria de las masas de todos los participantes. Este cociente adimensional es la fracción en peso de ese componente.
Es decir, podemos escribir R1 de la mezcla es igual a la sumatoria de XY por R1. Y este es el resultado de la aplicación de la ley de Amagat. Ahora vamos a enunciar la segunda ley, la ley de Dalton, que es la primera históricamente y que también es la más usada porque, como vamos a ver enseguida, representa una situación más habitual en la experiencia. Porque si estamos hablando de una mezcla de gases, es porque están compartiendo un mismo volumen. El volumen no está compartimentado, hay una parte que ocupa un gas y otra parte que ocupa el otro, como nos imaginamos la aplicación de la ley de Amagat cuando ya tenemos la mezcla hecha. Lo que dice la ley de Dalton es lo siguiente. Si tenemos una mezcla de gases compartiendo un volumen B a una presión P y a una temperatura T, la presión P que ejerce sobre el recipiente la mezcla de gases es la suma de las presiones que ejercería cada gas si estuviera solo en ese mismo recipiente a la misma temperatura. A esas presiones que ejercería cada gas si estuviera solo en ese recipiente a esa temperatura se las llama presiones parciales, por eso la ley también se conoce como ley de las presiones parciales de Dalton. Y escribamos ahora qué es lo que dice Dalton de acuerdo a la ecuación de estado de los gases. La presión P sub A del gas A ocupando el volumen B a la temperatura T será MA por R1A y por T. La presión que ejercería el gas B ocupando el volumen B corta a la temperatura T sería MB por R1B por T. Y así siguiendo hasta el gas N hacemos lo mismo que hicimos con la ley de Amagat, sumamos miembro a miembro y ahora queda la sumatoria de P. Nuevamente no llamé con subíndices numéricos a los gases, pero igual me permito poner con una sumatoria con igual, podríamos poner de A a N. Por B igual a sumatoria de MI por R1I y por T. Ahora bien, esta expresión, que no es más que hacer un manejo aritmético de las ecuaciones de estado para cada gas, según la ley de Dalton, esta presión es la presión que efectivamente ejerce la mezcla de gases en el recipiente B a la temperatura T, de manera que esto es P por B igual sumatoria de MI por R1I y por T. Fíjense que esta es la misma expresión a la que llegamos con la ley de Amagat. De aquí lo que sigue es lo mismo y obtendríamos el mismo resultado. La masa de la mezcla igual a la sumatoria de las masas de cada componente y el R1 de la mezcla igual a la sumatoria de las fracciones en peso de cada participante de la mezcla por su R unitario. Si miramos la forma de la ecuación de estado, nos damos cuenta que
de la validez de una ley surge la validez de la otra, porque al estar P y B multiplicados, si pasamos P de un lado queda una fórmula para B en función de T y de P, análoga a la que queda para P en función de T y B. Y es por eso que las dos ecuaciones, las dos leyes, perdón, nos llevan a ecuaciones similares. Nos falta ahora ver qué consecuencias tienen estas leyes sobre esta expresión de la ecuación de estado de los gases ideales, porque si la mezcla de gases puede ser tratada como un único gas ideal con esta expresión, también debería poder tratársela de la misma forma con esta otra expresión, definiendo número de moles de la mezcla y masa molar de la mezcla. Vamos a ver cómo hacemos eso. Si tomamos la ley de Amagat, tenemos P por B sub 1, vamos a ponerle subíndice numérico ahora para ser más prolijo. P por B sub 1 igual a M, queremos ver qué pasa con esta ecuación. A N1 por RU y por T. P por B sub 2 igual a N2 por RU y por T. P por B sub N igual a NN por RU y por T. Sumamos miembro a miembro y queda P por B, por la ley de Amagat, este volumen B es el que efectivamente va a ocupar la mezcla, y este volumen B es el que ocuparía cada uno si estuviera solo a esa presión y temperatura, y esto queda sumatoria de NI por RU y por T. Es decir, podemos usar la ley, la ecuación de estado de los gases ideales en esta forma si tomamos que el número de moles de la mezcla es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿y cuál será la masa molar de la mezcla? Bien, la masa molar es, si miramos acá la definición, la masa dividido el número de moles. La masa molar de la mezcla tendrá que ser la masa de la mezcla sobre el número de moles de la mezcla. Ahora bien, a su vez, la masa de la mezcla es la sumatoria de las masas de los participantes. Y esta, a su vez, cada término en esta sumatoria es el número de moles de cada participante por su masa molar. O sea, esto es sumatoria de NI por M mayúscula I sobre sumatoria de NI. Porque el número de moles de la mezcla es a su vez la sumatoria de la cantidad de moles de cada componente. Si hacemos como antes, introducimos este denominador en cada término de la suma del numerador, obtendremos que la masa molar de la mezcla es igual a sumatoria de I sub I por MI, donde I sub I es la fracción molar de cada participante de la mezcla, es decir, el cociente
entre la cantidad de moles con la que participa en la mezcla y la cantidad de moles total de la mezcla. Pero no terminamos ahí. Todavía podemos establecer una relación entre esta fracción molar, que es un número dimensional, y otra fracción, con lo cual tendremos definido tres fracciones. La fracción en peso, que participa en el cálculo del R de la unidad de masa para la mezcla, la fracción molar, que participa en el cálculo de la masa molar de la mezcla, y ahora vamos a ver a qué es igual esta fracción molar. Lo hago acá. Si tomamos la ley de Amagat para un componente cualquiera I, P por B sub I es igual a NI por RU y por T. Y para la mezcla es P por B de la mezcla igual a N de la mezcla por RU y por T. Si dividimos miembro a miembro, queda B sub I sobre B igual a NI sobre NM, y esto es lo que acabamos de definir como I sub I fracción molar. O sea, la fracción molar es la fracción en volumen de cada componente de la mezcla. ¿Qué es la fracción en volumen? El cociente entre el volumen que ocuparía el participante de la mezcla si estuviera solo a la presión P y a la temperatura T, dividido el volumen total de la mezcla de esa presión y temperatura. A esto lo podríamos llamar U sub I, que es igual a I sub I. Y esto es todo en mezcla de gases ideales.